Sí, aquí vamos a hablar de interculturalidad. Como que este tipo de temas algunas veces se deja de debatir y creo que es importante intentar entender algunas dimensiones de ello para también intentar entender lo que pasa en nuestro país a partir de una serie de aspectos que es necesario conocerlos. Hemos invitado al sociólogo, docente universitario Giovanni Samangamut para que pueda conversar con nosotros sobre este tema. Viene trabajando desde hace tiempo, así es que Giovanni, muchísimas gracias por la amabilidad. Gracias, Omar, por tu invitación. A ver, yo quisiera que comencemos por darle una mirada conceptual. ¿Qué debemos entender primero por interculturalidad? Bueno, como toda palabra tiene un origen, digamos así, poco aventurado, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las primeras instituciones que ha utilizado la palabra interculturalidad era el Departamento de Estado norteamericano, porque consideraba que los marines tenían que conocer todos los idiomas del mundo, porque evidentemente estaban expandiéndose, y empieza ahí la idea de entender la interculturalidad como un aspecto ligado a la expansión militar. Tiene este origen desafortunado. Luego, en los años 90 y 80 sobre todo, viene a raíz de la movida que se llama multiculturalismo, es decir, el Estado europeo empieza a tener dificultades para construir una identidad cultural nacional y hay una diversidad de elementos que los cuestionan, la desestructuración de la URSS, por ejemplo, y la incorporación de varias nacionalidades, la migración de africanos, latinoamericanos a Europa y el planteamiento de la disputa con los derechos nacionales de las repúblicas europeas, de las naciones europeas, y ahí aparece otro concepto de interculturalidad ligado a la tolerancia, al respeto de la diferencia, ¿no? Y aquí en América Latina, cuando se empieza a implementar, digamos, empieza a mostrar cambios y tonalidades diferentes, y creo que ahora, digamos, es un concepto que ha adquirido otra tonalidad, ¿no? Ya no solamente se trata de respeto, no solamente se trata de diferenciar el lugar, sino también de aprender del otro, de comprender lo que el otro dice. Entonces ha habido un aprendizaje muy grande de ese concepto y no hay, digamos así, una definición definitiva para esa palabra, ¿no? Pero la podemos entender desde esa dimensión. En mi opinión, se la puede entender como la capacidad de comprensión de un mutuo aprendizaje, es decir, no es solamente tolerar a uno para el otro, porque eso puede significar una especie de distanciamiento. Yo te tolero porque eres así, pero yo no me comprometo nada contigo. Pero creo que entender como un mutuo aprendizaje significa que yo, sabiendo que tú eres diferente, aprendo algo de ti y al revés, tú puedes aprender de mí. Ahí la interrelación cultural en cualquier nivel es enriquecedora porque crea algo, desarrolla la cultura y produce algo nuevo y algo diferente. No se queda estancado en lo que yo considero de mí mismo ni en lo que lo otro es, ¿no? Ahora, nuestro país podemos entender como una diversidad cultural, ¿y desde qué dimensión? Bueno, yo creo que eso sociológicamente, desde el sentido común, se entiende que un país como Bolivia tiene una diversidad de elementos culturales. Claro que la gran mayoría de las personas identifica la identidad, sobre todo con la lengua, a veces con algunos rasgos de carácter cultural muy claros entre algunas personas de origen indígena que evidentemente tienen otras formas muy claras de identificables, pero también hay identificaciones culturales, ¿no? El elemento de las diferencias entre las regiones del Chaco, por ejemplo, que tienen un sentido de identidad mucho más propia. O sea, hay una enorme variedad de diversidades culturales en Bolivia. No todas se corresponden con la idea de lengua, porque hay diversidades, identidades regionales. Entonces, estamos ante un mundo que no ha pasado Bolivia por el Estado, por la construcción de un Estado moderno, que ahí sí un Estado moderno hace desaparecer la variable región, la variable lingüística, y es más homogéneo culturalmente. Ese proceso no se ha dado en Bolivia, por eso es que tenemos muy cercano a nosotros la experiencia de la diversidad cultural. Eso creo que es algo que mucha gente lo nota y no hay mucha necesidad de decir que existe, digamos, ¿no? Es palpable a la vista de muchos, ¿no? Ahora, entendiendo esto, yo quisiera articular un otro elemento, lo plurinacional. ¿Cómo debemos entender lo plurinacional? Bueno, la plurinacionalidad es una
una construcción, digamos, que hay que entenderla en el marco histórico de estos últimos 20 años. Aunque la palabra nuevamente no tiene el origen que uno quiere, porque esta palabra empieza más o menos a ser planteada en la Revolución Rusa con Stalin y Lenin, cuando ellos se dan cuenta que la construcción de un Estado soviético implicaba resolver el problema colonial de las identidades que habían sido subsumidas bajo el imperio de los zares, ¿no? Entonces hablan de la cuestión nacional y de la cuestión plurinacional. Entonces esa palabrita llega a través de la izquierda en Bolivia, y si uno revisa los documentos de los partidos de izquierda y algunos intelectuales en los años 60, ya existe la propuesta de construir un Estado plurinacional, ¿no? Paradójicamente, por ejemplo, autores indianistas como Fausto Reinaga estaban en contra, porque decían que esta idea es una idea de los caras y no representa la unidad de lo indio, ¿no? Pero pese a toda esta historia muy rápida y muy resumida, en el siglo XXI la plurinacionalidad se ha entendido como un proyecto político para recuperar la diversidad boliviana y oponerse un poco a la construcción homogenizante que significó el Estado del 52. Básicamente lo podemos entender como un proyecto histórico primero, ¿no? Antes de mirar las facetas teóricas, conceptuales que se pueden desarrollar. Pero este es un tono muy claro, ¿no? El Estado del 52 nunca logró consolidarse, se generó una enorme diversidad y a la cabeza del movimiento indígena se replanteó la idea de lo plurinacional, pero un reconocimiento de esta diversidad más allá de la construcción de un Estado moderno. Ese creo que es el signo más específico de lo que podría ser Estado plurinacional o plurinacionalidad en Bolivia. Y ahora intentemos articular las dos cosas. ¿Cómo entendemos esta construcción de este Estado plurinacional y cómo insertamos la interculturalidad? O al revés, dentro de la interculturalidad, ¿cómo insertamos el Estado nacional? ¿Tú cómo ves esta articulación? En mi opinión, yo creo que eso tiene que ver con la descolonización. ¿Por qué? Porque la pluralidad de diversidad cultural en Bolivia está racializada. No todas las culturas ni las lenguas valen igual, y eso es un proceso, y eso es producto de un hecho colonial. Por lo tanto, la interculturalidad, en términos de una relación, un aprendizaje mutuo, como había planteado al principio, no puede, digamos así, negar el hecho de que las diferencias culturales están racialmente estructuradas. Entonces, ahí hay un problema. No puedes atacar políticas interculturales soslayando el problema del acto colonial. Eso fue lo que pasó en las políticas de los años 90. Por ejemplo, en educación se plantea la educación intercultural a través de la educación en lengua indígena, aymara, quechua, guaraní, pero eso era solo para los indígenas. Los de la ciudad no tenían interculturalidad, y ese es un hecho racial. Lo único que hace es aumentar las diferencias raciales. Pero digamos ahora, ¿cuál puede ser la manera de que una cultura considerada inferior pueda actuar en términos interculturales con otra? Para mí es ligándolo con el tema de la descolonización. ¿En qué sentido? En el sentido de que la descolonización supone, desde un punto de vista cultural, la capacidad de poder autoconstituirse una cultura más allá del plano colonial. Por ejemplo, que lo aymara, lo quechua, lo guaraní dejen de ser subsumidos o considerados como algo inferior. Constituirse en esas culturas implicaba en épocas anteriores en ser inferior, ser menos, una lengua que está destinada a desaparecer y que no debería aparecer. El reto de las culturas indígenas en este caso es reconstituirse para volverse una cultura que no sea subordinada a otra. Pero la manera en que pueden hacer esto es a través de dialogar con otra. Es decir, dialogar con una cultura, si tú quieres, occidental, dialogar con una cultura, si tú quieres, china, y a partir de ese diálogo, es decir, de esa interculturalidad, es posible reconstruir la cultura propia. Me parece que esa es la articulación que el proceso boliviano permite, porque de lo contrario, pensar, por ejemplo, que uno puede intercambiar, puede tener un igual en una aymara sabiendo que hay una estructura racializada ahí es algo falso, porque en realidad vas a tender a reproducir las diferencias que la condición colonial ha creado en Bolivia sobre estas culturas. Estas culturas tienen que volver a replantearse, a aparecer, a no convertirse en cosas olvidadas, cosas añejas, cosas pasadas, cosas salvajes, cosas atrasadas, y eso supone un crecimiento cultural. O
sea, cómo lo aymara empieza a dialogar a escribir investigación en aymara, y eso significa dialogar con textos intelectuales de otros lugares, no tener miedo a hablar con el aymara, dialogar en inglés, aprender del inglés, reconstituir la lengua, normalizar la lengua. Hay un enorme elemento detrás de la revitalización que dicen de las lenguas, pero eso se hace interculturalmente, es decir, buscando un aprendizaje mutuo con otras culturas y no subordinándose a ellas. Me parece que ese es para mí el gran reto del Estado plurinacional boliviano, es articular la descolonización con la interculturalidad, porque de lo contrario también la otra idea sería utilizar la violencia como una forma de descolonización. Es decir, si ahora tú me has dominado durante 500 años, ahora me toca a mí, y entonces ahora los indios al poder y los caras abajo. Esa es una forma violenta de buscar la descolonización. Yo lo que planteo es que la oportunidad actual de Bolivia es buscar una descolonización vía la interculturalidad. Y yo quisiera, después de mirar esto, intentar articular con otro elemento. A ver, ¿cómo podemos sostener este sentido de interculturalidad y este Estado plurinacional en un escenario mundial donde hay corrientes muy fuertes, más bien de homogenización cultural? A ver, el principal problema que vamos a enfrentar hacia afuera es más bien la expansión de la lógica de consumo que es neoliberal, que en realidad construye nichos diversificados, ¿no? Porque lo que hace es aumentar, digamos, la producción o la expansión del mercado capitalista sobre la base de que las personas individualicemos nuestro gusto y ese gusto individualizado pueda ser copado por el mercado a través de los productos. Entonces, lo que aparentemente está pasando ahorita no es tanto una homogeneización cultural obvia como pasaba antes, sino una diversificación de sentidos y de gente que tiene nichos de todo tipo, gente con una cultura X, C, B, Z, y el mercado es el que copa esa diversidad. Pero lo homogéneo es el consumo, o sea, digamos que lo que hace este sistema es generar a todos consumidores guiados por sus expectativas de deseo. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quisiera ser yo? ¿Cómo me quiero vestir? ¿De qué manera me quiero vestir? Este sí es un reto fundamental, porque la discusión de la interculturalidad supone que los sujetos tengan que tener algún tipo de condición homogénea colectiva para poder dialogar y convertir. Esa es una época que, digamos, antes era más fácil de que las condiciones sociales, económicas permitieran que ese tipo de estructuras existan. Entonces el reto está aquí, el reto está en cómo no logras que la gente no entre a esta lógica de consumo y disipe, digamos así, el horizonte cultural que tú has resguardado. Para decirlo en términos simples, cuando entra la lógica del consumo a cualquier tipo de cultura, la cultura homogénea, incluso la cultura nacional que el Estado-nación moderno producía, todos somos bolivianos, todos somos chilenos, todos somos norteamericanos, puede desaparecer, porque la lógica del consumo lo que hace es evaporar eso. Entonces ahí surge un reto para las culturas, ¿no? Aymaras, quechuas, guaraníes, culturas indígenas, africanas, etcétera, etcétera, tienen un reto y un desafío, es justamente frente a esto, ¿no? ¿Qué tipo de barreras se tendría que utilizar si entendemos que el sistema, no sé desde el paradigma que lo veas, no sé si como aparatos, dispositivos, lo que sea, ideológicos, hablo de la educación y los medios de comunicación, son instrumentos que tratan de generar precisamente este sentido de globalización? Porque es muy fuerte ahora, imagínate, el celular que tenemos es un instrumento altamente poderoso que te construye un sentido de cultura. Claro, digamos que es... Entonces, ¿qué barreras tenemos que utilizar? Digamos que estamos atravesando ahí un momento de desestructuración de una forma de cultura, ¿no? Cuando una persona, digamos, se aproxima demasiado a la tecnología, una de las consecuencias, y eso está registrado y datado e investigado en el mundo, es el mayor nivel de insensibilidad. Y la insensibilidad es difícil de congeniar con la empatía. Y la empatía es un rasgo fundamental del carácter cultural de algo. Entonces, si quieres construir un grupo y tienes sujetos no empáticos, probablemente esos tiendan a ser más individuales. Entonces, ahí tienes un efecto
político, ideológico de la tecnología sobre los seres humanos. ¿Eso será un aspecto controlable o manejable por una empresa transnacional sobre nosotros? En parte creo que hay consorcios que les interesa mantener, pero en parte tal vez ellos han desatado fuerzas que no pueden controlar. La gente cada vez consume más celulares, los mejores celulares, prefiere tener el mejor celular a vestirse bien o a comer bien. Eso quiere decir que está funcionando el enfatizar el gusto y el deseo de la gente por encima de las necesidades. Y ese realmente es un gran problema. Entonces ahí sería mirar cuánto la cultura, que ha sido un baluarte de la humanidad durante mucho tiempo, se está desestructurando hacia una cultura más individualista, ¿no? Y ese es un reto fundamental. Y desde ese punto de vista, un Estado plurinacional es un resguardo, porque un Estado plurinacional lo que te plantea es construir construir a tu interior una diversidad de culturas y lenguas que coexistan. Y eso es un nicho de contención a las políticas individualizantes. Entonces creo que el Estado plurinacional es una muy buena respuesta, solo que hay que mirarla así en el largo plazo, ante los embates que van a venir con esas lógicas de expansión, digamos, transnacional, que evidentemente lo que van a hacer es individualizar al mundo. Entonces el mundo es más insensible, los chicos son cada vez un poco más cínicos, se sabe también que el nivel de capacidad cognitiva está bajando muchísimo más, hay atención dispersa, las personas que se dejan guiar por las pantallas, etcétera, etcétera, y no está funcionando como parece, ¿no? Un dato así simplecito: en la prueba de PISA del año pasado se demuestra que los chicos que saben leer mejor son los que leen libros y no los que leen en pantallas. Entonces hay pues unas consecuencias muy directas de eso que, como tú dices, me parece que desde una visión plural o intercultural es mejor enfrentar que solamente por la vía del consumo, ¿no? Ya. Ahora, evidentemente en nuestro país, dadas las características del intento de construcción de un Estado plurinacional y de esto de la interculturalidad, quedamos en una reflexión teórica, pero no hemos construido una institucionalidad que fortalezca estos dos conceptos. Bueno, aquí hay que decir que el Estado moderno del 52 para un europeo le ha traído por lo menos casi 150, 200 años de consolidación institucional. Entonces, un Estado plurinacional bastante joven, lanzado el 2010 en Bolivia, digamos, apenas es un jocollo, digamos, en 10 años, ¿no? Es un jocollo que apenas está parando, y probablemente, si es que no entendemos bien sus fortalezas y debilidades, lo matemos, ¿no? Eso suele suceder también en la historia. Mucho va a depender de su sostenibilidad. A veces la sostenibilidad es más importante que la certeza inmediata. A veces la gente quiere la certeza inmediata. ¿Es verdad o es mentira? ¿Existe o no existe? ¿Es un modelo o no es un modelo? ¿Tiene institución o no tiene institución? Pero lo que sucede en la historia humana es que los procesos y las instituciones se van descubriendo conforme el tiempo va pasando. Y algunas instituciones tienen mayor validez en la medida que el tiempo y el poder lo permiten. Entonces, una institución como el Estado plurinacional, aparte de ser un horizonte y un principio, le falta mucho por avanzar, le falta mucho por nacer, y hay que crear demasiadas cosas, pero eso no se puede hacer en corto tiempo. Yo estoy diciendo tal vez algo obvio, digamos, ¿no? Sí. Todo el mundo dirá, bueno, este es un proceso, cierto, pero revisemos la historia y miremos cuánto le ha costado a los europeos producir su Estado-nación como modelo y luego exportarlo, cuántas guerras les ha costado. Adoptar, por ejemplo, el Código Napoleónico para Europa ha implicado que Napoleón tenga que conquistar primero toda Europa e imponer el código antes de que los europeos mismos aprueben sus códigos. Entonces es un acto también entre violencia, entre sostenibilidad, entre lucha de poder. Entonces al Estado nacional le quedan muchas batallas todavía por librar, o en su defecto, por situaciones históricas también, puede ser que alguien decida anularlo y ahí acaba esta iniciativa. Qué bueno hablar contigo, Giovanni. Te agradezco infinitamente la amabilidad. No, gracias, Omar. Te estaremos invitando para seguir hablando de otros temas. Gracias, Omar. Muchísimas gracias. Giovanni Samán Amut, sociólogo, estudioso de estos temas, y la posibilidad de conversar del Estado plurinacional y de la interculturalidad. Unas veces no le damos mucha atención o hablamos constantemente de ello, pero lo importante es comenzar a debatir, digerir, entender y a partir de eso seguramente fortalecer.